tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta Sega Master System 2. Cómo le hemos apañado la tapa, porque si os fijáis, en verdad llega hasta aquí el tope y yo lo he tenido que recortar porque me venía roto. Cómo le hemos colocado las letras, le hemos rellenado esto de color rojo, ¿vale? Para que vaya a juego con el botón y las letras, el sticker de Sony. Le hemos lijado las letras de atrás y las de consola también, para darles un acabado un poquito más, para que se puedan leer. Y la de la tapa del cartucho, ¿vale? Todo bien pintado, todo en perfecto estado, y la hemos pintado en azul perlado. No os entretengo más y adelante vídeo. Hola, buenas, soy Pulsar y vamos a desmontar una Master System 2 y pintarla, prepararla y dejarla bien guapa. Y lo voy a intentar hacer muy rápido todo esta vez, para que me salga un tutorial cortito, ¿vale? Lo único de tener en cuenta en esta consola es esto. Que bueno, eso ya me imagino que lo sabréis, la tapa, porque es delicada, porque muchas se quebraban, etcétera. Esta, por ejemplo, está rota, ¿vale? No sé si se me ocurrirá algo, que lo que estoy pensando es romper, ¿vale? Para dejar esto liso y aquí quitarle otro, digamos, para dejarla más o menos asimétrica, ¿sabes? Dejarla bien, porque hay que dejarle un cachito mínimo, porque esto es lo que nos hace de tope para que no se nos meta para adentro, ¿vale? Así que lo que creo que le haré será, le cortaré por un lado, por otro, dejaré liso y luego ya miraré si la barnizaré, ¿vale? Yo ya le he quitado, le he sacado los 5 tornillos de abajo, ¿vale? Para sacar la tapa. Y esto es la Master System 2, es muy sencilla. Los botones van con clic, ¿vale? El de pausa sale bien, sale fácilmente. El otro lo mismo, os cuesta un poquito más porque va con unas pestañas, que ahora pondré una foto, ¿vale? Que se tienen que doblar un poco. Hay veces que es, hostia, que he partido una. Es normal, siempre hay una que seguramente la partáis, pero luego esto ya sale bien, ¿vale? Y lo que le voy a hacer es a la rayita esta, ¿vale? Que tiene hendidura, se la voy a pintar de color rojo. No es un detallazo, pero bueno, pero lo que hay que tener en cuenta es esta tapa, ¿vale? La consola se va a pintar y al pintarse la vamos a engordar un poquito. Siempre que se pinta una cosa se va a engordar y todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasa? Esto pasa muy justo aquí, ¿eh? Incluso muchas tendréis marcas aquí de roce, ¿vale? De roce de piezas. Así que cuando saquemos esta pieza vamos a lijar por dentro, ¿vale? Para retirar esta tapa la llevamos atrás y desde abajo, desde aquí, presionamos, ¿vale? Hacia arriba y la metemos dentro. Y ya la hemos sacado, que yo veo gente ahí forzando de aquí de las patillas. No, 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 no. Mirad estas patillas, cómo están. Esto es de esta consola, se ha abierto, estoy completamente seguro, y le han forzado las patillas para sacar alguna vez la tapa, para sustituirla, etcétera, etcétera. Y eso no se debe de hacer, como yo he hecho. Se fuerza de aquí y entonces se levanta, forzamos el plástico. No seamos muy... A ver, se puede llegar a gritar, pero tiene aguante, ¿vale? Se levanta, se mete para atrás y la tapa sale sola, ¿vale? Vamos a seguir. Solo vamos a necesitar 2 destornilladores, uno fino para el mando y uno grueso para la consola, ¿vale? Todos los tornillos que lleva la consola son de color dorado, menos los del alojamiento del cartucho, que son los que estoy quitando ahora, que van de color negro. Y vamos a ir sacando. Es muy sencillo. Yo creo que este tutorial se me puede quedar en 34, voy a intentar que sea media hora o menos. Que la gente me esté diciendo de hacerlo en 10, 15, ojalá. Pero hay cosas, información que a veces doy que no se puede omitir, como esto de la tapa. No sé si habremos perdido 1 o 2 minutos en explicároslo, es lo más importante. Bueno, lo más no, es importantísimo. ¿Cuántas Master System hay con la tapa tocada? ¿Cuántas? Un montón. Y a la que le veáis la tapa pintada es porque está rota esa tapa y está reparada. Me juego el cuello. Pues eso también lo he hecho yo. Que no queda fea, ¿eh? Voy a hablar con mi amigo Javi, a ver si me puede hacer las pegatinas. Por si acaso esta no queda del todo bien, ¿sabes? Las pegatinas me refiero a estas letras de Master System, a ver si puede hacerme algo. Por si acaso.
para prevenir. De la consola, aquí lo mismo le hago una ñapa yo con letras transfer, pero estas las tengo. Me las ha conseguido imprimir más o menos, a ver si las puedo colocar bien. Las tengo en negra y en blanco y ya veré cómo las dejo, porque como quiero lijar también lo del cartucho para que se vea, si ponemos esto negro, esto blanco, no sé, ya eso ya iremos viendo, ¿vale? Bueno, a ver, vale, me queda uno. Como siempre digo, esto sale suave, todo. Si ya lo veréis, y estas consolas son unas maravillas todas, ¿veis? Master System 2, fuera. ¿Vale? Soplaremos, limpiaremos, cuando la pintaremos le lijaré las letras de aquí, las letras de aquí. Esta lo más seguro la pinte de color azul, no sé si azul perlado, ¿eh? Y en el mando le colocaremos estas pegatinas, ¿vale? De Sonic. Mando azul creo que puede quedar bastante guapo. Este chico vende por Instagram, ¿vale? ArtoCube se llama. Luego voy a poner el enlace por si le queréis pillar, porque la verdad que tiene una calidad muy muy buena. Yo de momento solo le he visto estos tres tipos, ¿sabes? Estos tres diseños, digamos. Y la verdad que están muy bien. En breve haré otra de Golden Axe, que fue la que se sorteó, ¿vale? A través del Perita y bueno. Y me la voy a volver a hacer, pero con las letras un poco más completadas. Era la Golden Axe 2.0, ¿vale? Supongo que haré también tutorial, pero ya sin desmontaje, con la consola desmontada, ¿vale? El mando tiene 6 botones detrás de estrella. Se va desmontando, que son muy sencillos. Los botones del mando los barnizaremos para darle un plus, como digo alguna vez, ¿vale? De brillo, de calidad. Me ha escrito gente, ¿vale? Y sí, soy el loco del brillo. ¿Por qué? Porque asocio el brillo a lo nuevo. Soy como una urraca, ¿sabes? Si me encanta que brille, ¿vale? Mando, desmontamos. Sencillo, va marcado el cable. Ya está, tenemos el circuito fuera. Apartamos, guardamos estas cosas que son súper importantes, ¿vale? Nos apartamos por aquí y ya tenemos el mando fuera. Para quitar esto nos va a costar un poquito, a ver, ¿vale? Va a costar más quitar la pega, ¿vale? Entonces yo utilizo, si no tenéis cúter, bueno, estos son... Los bisturís de farmacia van muy bien, valen 70-80 céntimos y van relativamente bien, ¿vale? Se pellizca, ¿vale? Y vamos llevándolo. Con mucho cuidado siempre que utilicemos todo este tipo de aparatos, de herramientas, ¿vale? Y ya retiramos, nos lo llevamos, ¿vale? Fuera. Se nos ha quedado un montón de pega. No lo vais a quitar limpio. Yo no lo he conseguido y lo mismo he hecho 10, ¿vale? Master System. Así que ahora ya, con mucho cuidado, con un trapo con alcohol, iremos dando, frotando, hasta retirarlo todo. Los mandos tienen pequeñas marcas, ¿veis? Estas marcas, estos son lo que se llevaban, digamos, todos los golpes del mando. La parte de atrás aún está bien. Así que esto tendremos que lijar bastante gordito, con lija 800, para dejarlo, digamos, otra vez nuevo. Liso, comernos el plástico, ¿vale? Bueno, yo... paro ya el desmontaje y me voy a poner a prepararla como la ponemos en los soportes, porque esta consola, alguna vez lo he explicado, tiene caída, ¿vale? Cae así y yo la colocaría lo más recto posible, porque es muy fácil que cuando se pinte se os quede, depende el grosor que le deis de pintura, ¿vale? Se os caiga la pintura por estas zonas. Estas curvas son bastante peligrosas, ¿vale? Bueno, dicho eso, ya el siguiente día me veis preparándola y pintándole color. Bueno, por cuestiones meteorológicas tenemos que grabar aquí, ¿vale? Me hubiese gustado más hacerlo al aire libre, donde se hubiese podido ver mejor, pero bueno, es lo que hay, nos tenemos que hacer a todo, a cualquier situación, ¿vale? Ya la hemos desmontado y ya la he preparado, ya he lijado las partes de abajo, la he colocado en unos soportes, tanto la consola como el mando, ¿vale? Que colocamos aquí y lo vamos a pintar en un azul que he mezclado, que bueno, es un azul cobalto, que es un azul muy oscuro, y le he añadido blanco. No tiene más historia, le voy añadiendo blanco, voy removiendo hasta que veo un color azul. Quería simular el de Sega, pero bueno, como lo voy a perlar luego, supongo que no se le parecerá mucho, pero bueno, era la intención. Y la consola, ¿vale? La vamos a lijar, ¿vale? Como siempre, ¿vale? Con agua,
pulverizador de agua, que esto va de maravilla. Y acordaos siempre, zonas planas. Cortamos, lija, la ponemos en el taco y vamos lijando. Tenemos que eliminar todas las letras, que no nos va a ser muy difícil. Mirad cómo va saliendo todo, ¿vale? Lo único que no tocaría mucho de esta consola es, si queréis sacar luego las letras de abajo, es esta zona. No la lijéis mucho, ¿vale? Lijar solo el contorno o el perímetro, digamos, pero no, las letras no, porque luego las lijaremos para que se vea el color del plástico. Esta zona, sobre todo bien lijada de dentro, bueno, como todo, ¿vale? Le enseñamos la lija a todo, rascamos, quitamos las letras de aquí, pero hay que tener en cuenta una cosa: el filo este, ¿vale? El filo este, me he preparado hoy una lija más gruesa, lija de 240, que es lo que he dicho antes, que vamos a engordarla un poquito con la pintura. Y para que pase bien la tapa, ¿vale? Lijamos desde aquí. Y así nos quitamos ya el problema de que nos roce en un futuro. Es solo esto, las tapas de Master System 2, la mitad que están rayadas, o bien es porque no están bien encajadas aquí, con el tiempo o con algún golpe, se ha soltado la patilla o se ha roto alguna patilla de las que he enseñado y ¡clac! Se ha posicionado de otra manera y nos roza. Y una vez no pasa nada, dos tampoco, pero cuando llevamos unas pocas hasta se empieza a comer el material, etcétera, y la dejamos muy fea. Yo con la de esta no sé si la puliré, la barnizaré, casi todas las pulo, ¿vale? Un poquito, teniendo cuidado de no llevarme las letras. Pero mira, ¿veis? Estamos lijando, ¿veis todo esto? Todo esto es plástico. Todo esto es plástico que ya me he comido yo de aquí dentro. No por eso le vamos a cambiar la forma, porque la estoy metiendo así. No sé si se enfocará bien. Voy a mirar a través del móvil. ¿Veis? Y este es el baile que le hago a la lija. Así. ¿Veis cómo ya se van colocando todo esto? Vale. Es lo que nos tenemos que comer para evitar problemas de tapas. Y si no podemos lijar desde aquí, vamos a lijar desde dentro también. ¿Vale? La lija siempre bien humedecida. ¿Vale? Y nos comemos ahora desde dentro. Así. Comiendo lo mayor posible. Es la única zona complicada de esta consola, no tiene más. Es lo más sencillo que vais a pintar, lo más sencillo que vais a desmontar. Master System 2. ¿Vale? Bueno, una vez dicho eso, yo voy a ponerme a terminar de lijarla, de rayarla entera. Aquí sí que le daré un poquito mejor porque tiene algunos arañazos. Todos los arañazos, ¿veis todos estos brillos? Si no los lijamos, luego se marcarán con la pintura. Aunque creamos que va, si esto no tiene grosor, esto no tiene... Para comprobar si es muy profundo con la uña, todo lo que notemos es que tiene mucha profundidad. Y muchos de los que no notamos, vamos a lijarlos, vamos a asegurarnos para tener un acabado perfecto. Que es lo que siempre digo, si desde abajo lo hacemos bien, al final será un trabajo bueno. Si desde abajo empezamos a fallar, luego no queramos milagros. Vale, bueno, yo me pongo así y ya el siguiente vídeo es yo aplicando el color, que lo aplicaremos en dos capas como siempre, una 15 minutos y otra. Dejamos secar media hora, 40 minutos o 20 minutos, ¿vale? Que se evapore todo el disolvente cuando lo veamos bastante mate y ya le damos barniz una vez, 15 minutos, barniz otra vez. Dejamos secar y al día siguiente le añadiré unas letras aquí en color negro de vinilo. Lijaremos esto aquí, a ver si se me ocurre algo que esté decente, ¿vale? Le añadiremos el sticker al mando de Sonic, lijaremos las letras de atrás del mando de Sega y a la consola también de control, las que tenga, ¿vale? Y ya se vuelve a barnizar finalmente. Pues vamos a empezar, ¿vale? Sobre todo a la parte de arriba, yo ya la tengo preparada, limpiarle bien la zona del cartucho, porque es donde más polvo, acumulación de polvo había, porque siempre que se jugaba abierto, y por aquí, por las esquinas, se acumula muchísimo, ¿vale? Y la rejilla de atrás. Bueno, una vez dicho, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a ir tirando, como siempre, por abajo, ¿vale? Incluso a la zona del cartucho, por dentro, le vamos a meter también, y a las rejillas de abajo, ¿vale? Como le estoy metiendo yo ahora, no sé si se apreciará en la cámara, ¿veis? A estas zonas, ahí y ahí, le vamos a meter también
para que se vayan tapando un poco, digamos, por dentro, para que quede un acabado perfecto. Pues sin mucho aire le vamos dando. Me gusta el azul este. Vale, una mano, una pasadita a todo, ¿vale? Que pasemos por todas las zonas. No hace falta que la veamos ya azul del principio. Y apartamos. Parte de abajo. Aparte, los azules son unos colores también que cubren muy bien, muchísimo. Sabes que incluso yo creo que hasta de una pasada la podríamos dejar lista, pero bueno, no es mi estilo. Me gusta hacerlo en dos. Siempre dejando reposar un poquito la pintura, que evapore los disolventes, porque yo creo que obtengo mejor acabado. Puede ser que no, puede ser que sí, pero eso ya luego serán manías de cuando empecéis a pintar. ¿Vale? Vamos dando, y esta la apartamos por aquí. Y ahora los mandos, que también el de arriba lo hemos tenido que lijar muy bien para quitarle las rayas o defectos que tenía. ¿Vale? Vamos siguiendo. Esta por aquí y esta por allá. En estos soportes es que es súper fácil pintar. Movemos el soporte, pistola quieta, es siempre igual, y solo moviendo la pieza ya lo conseguimos. Y ahora dejaremos pasar. Me he traído mi cartel. Dejamos pasar 10-15 minutos entre capas. Vale, de aquí a 15 minutos le daremos la capa final de color. Bueno, y ya una vez hemos dejado pasar los 10-15 minutos, ahora sí que es la definitiva. Que ya le podemos dar con un poquito más de aire, incluso más cantidad de color, porque ya hemos creado como una pequeña capa o película de agarre, digamos. Que mucha gente no le tira sin imprimación, etcétera, no es necesario. Y más si la hemos lijado bien. Que eso luego salta, esto no salta. Si se cae al suelo, si se cae al suelo, tenga imprimación o no tenga imprimación, te va a saltar. Os va a saltar todo. ¿Vale? Bien, a la zona de las rejillas. Las más complicadas, digamos, son estas dos, ¿vale? Que meteremos así y así, para que llegue la pintura bien. Al mando, por la parte de atrás, algo sencillo, porque lo hemos lijado bien, lo hemos dejado bien liso, ¿vale? Y pulverizamos. Vale, ya está. Pero para que veáis cómo tenemos que darle la otra capa, ¿veis? Lo mate que está. Está completamente matizado el color. Es más, yo te digo que hasta, mira, ¿veis? Que toquemos y esté seco. Ahí es cuando hay que meterle la siguiente capa. Y el barniz exactamente igual. Cuando esté completamente seca la pintura, seco al tacto, digamos que ha evaporado todo el disolvente, es cuando tenemos que empezar a pintar. A ver, aseguraros. Vale, perfecto. Y ahora la tapa más importante, la de arriba, ¿vale? Contornos. Vale. Y ahora ya vamos pintando. Giramos para no dejarnos ninguna zona. Y ahora al alojamiento del cartucho, ¿vale? Aquí con mucho cuidado para no cargar otras zonas. Vale, ya comprobamos a los filos, por ejemplo, que siempre se nos suelen pasar. Vale, pero este es el acabado. Ya está, ya la tendríamos. Ahora dejamos 10-15 minutos y le aplicamos el barniz. Y vamos a dar ya la primera de barniz. ¿Veis? Como digo, ya está matizado y vamos tirándole. Barniz perlado. Vale. De reconocimiento, no cargamos, ¿eh?
siempre que utilice... Esto no lo he dicho, pero es muy importante también de saber. Cuando utilicemos, digamos, pintura de efectos me refiero a nacarados, etcétera, cosas, perlados que se le añaden al barniz o a la pintura. Lo que sí que tenemos que controlar mucho es el tema de las pistolas, ¿vale? Controlar me refiero a que la tenemos que limpiar a menudo, porque todo este tipo de materiales dejan mucho residuo, ¿vale? Así que desmontamos bien la pistola y la limpiamos bien, la dejamos sumergida o en disolvente, etcétera, ¿vale? Requiere un mimo especial cuando utilicemos estas cosillas, ¿vale? Le vamos dando una capa. Deja mucho sedimento, residuo, como queramos llamarlo, y nos puede, bueno, lo notaremos cuando vayamos a pintar y veamos que la pistola no nos va bien, o nos tira, nos escupe mucha mierda, o simplemente no dispara pintura, está obstruida, ¿vale? Que también me ha pasado, por eso lo sé. Aunque sea de cajón, pues se nos va de la cabeza a veces hacerle el mantenimiento, digamos, al material. Dejamos pasar 10-15 minutos ahora y lo que voy a hacer va a ser ir a por los botones, que al botón, digamos, de power le he rellenado con una línea roja de pintura, estoy dejando que seque y ahora lijaré y barnizaremos los botones también ya en la última tirada. Yo a los botones le he dado una pasada y con esta ya será la definitiva. ¿Veis? La rayita roja que le he hecho, que no hace falta hacerla por completo. Solo con que le hagamos, digamos, la mitad, ¿vale? Del canto, ya lo demás no se ve. Pero bueno, a mí me gusta hacer las cosas enteras, se vean o no. Y le vamos a ir dando a los botones una pasada por arriba, ¿vale? Colocamos los botones aquí, que ya no lo tocamos más. Ahora parte de abajo. Mirad qué tono está pillando ya, ¿eh? Va a quedar muy bonito. Y al final le colocaré las letras negras. He pensado mejor, porque no es un azul muy oscuro, le colocamos las letras negras y como le lijaremos lo del cartucho y lo de control para que se marque lo de los mandos, etcétera, van a ir todas en negras. Digo, como le pongamos unas blancas, lo mismo me queda como un pegote. Vamos a hacerlo así y que quede bien, ¿vale? Una buena capa y el siguiente día se lija y de barniz normal. Mando que le lijaremos también las letras de atrás y también quedarán negras del color del plástico, por eso lo haremos todo acorde, digamos. Mando por arriba. Que le colocaremos la pegatina el siguiente día de Sonic y barnizaremos encima de la pegatina o del sticker. Y la de arriba. Le metemos. Vamos a darle un poquito más de aire. Y que se vea bien la perla. Vale, la giramos, que veamos que está más o menos bien. Bueno, más o menos bien no. Bien de barniz por todas partes. Y ya el siguiente día le lijaremos las letras de aquí para que salten negras. Le colocaremos estas de Sega Master System o Power Base, bien, no sé lo que pone. Y aquí ya veré lo que le hago. Y se afinará muy fina con 1200 al agua y ya se le aplicará un barniz completamente transparente, ¿vale? Yo corto aquí y al siguiente día se va preparando para volverla a barnizar. Bueno, pues ya una vez lijada todas las piezas, y cuando digo lijado, digo lijado bien completamente mate, ¿vale? Al final le he añadido estas letras, le he hecho lo que he podido dentro de mis posibilidades, que son limitadas, las letras que me hizo mi amigo Javi, y esto es lo que yo me refiero.
muchas veces cuando digo la preparación es lo más importante. Saltaros los métodos de pintar, saltaros el montaje, el desmontaje en los vídeos, que lo entiendo, porque son muy largos. Pero esto es lo más importante. Cómo la dejamos preparada para ahora darle la capa final. Para obtener un resultado bueno tiene que estar bien lijada, ¿vale? A la parte de abajo le hemos sacado las letras de ambos lados, delante y de atrás, ¿vale? El mando, las letras de Sega, que bueno, sí, lo he enseñado, ¿vale? Ahora se ven un poco feas, pero cuando pilla el barniz y pille brillo, se verá mejor, ¿vale? Y esto es la tapa de Master System. Sé que no es perfecto, ¿vale? Porque esto está duro de cojones y iba dándole con el cúter, le he ido haciendo alguna marquita que diréis, hostia, pues estaba lo mismo mejor antes. Una vez la barnicemos, al día siguiente, cuando la dejemos secar, lo vamos a rellenar con gotas de barniz. Ya lo enseñaré, ¿vale? Todas las clavadas estas de cúter. Y se dejarán secar, se dejarán otra vez lisas y se volverá a barnizar. Y veis todas estas muecas que se ven ahora. Voy a mirar a través de la cámara, ¿vale? Aquí, estas son las más pronunciadas, las más feas, estas de aquí. Pues quedarán eliminadas. Al final voy a barnizar la tapa. Para barnizar la tapa la he protegido por debajo, para que no se vaya, digamos, la pintura por aquí y te la matice por abajo y la deje áspera, ¿vale? Por arriba solo vamos a darle a esta zona. No me interesan las patillas hoy. Ya la siguiente vez ya veremos lo que hacemos, ¿vale? Y bueno, tenía un par de faltas la tapa, bueno, un par de picadas, que era aquí donde va el número 2, no sé si se aprecia, le he puesto un puntito de blanco para corregirlo y aquí también. No es el mismo tono de blanco, pero bueno, queda algo más disimulada, ¿vale? Así que yo me voy a poner ya a darle la primera capa de barniz y hoy ya terminamos la consola. Solo nos quedará pendiente la tapa, ¿vale? Hoy son ahora mismo sobre las 6 de la tarde, voy a poner el reloj, ¿vale? Del viernes. Como mañana por la mañana la quiero dejar, digamos, pulida la consola, la pondré al sol para que seque, ¿vale? Y vamos a darle ya candela. ¿Veis lo que me refería? Ahora se ve mejor las letras con brillo, ¿vale? Y colocamos mando de Sonic, ¿vale? Que le he puesto el logo, el sticker, que le he comprado harto cube, una capa. Ahora le voy a dar a la tapa. ¿Vale? Lo estáis viendo, ¿verdad? Hostia, cómo se nota ahora, cómo se marca ahora. Tranquilos. Ya veréis cuando acabemos el trabajo. Tapa de abajo. Ahora una capa finita, ¿eh? Ya la engordaremos, digamos, en la capa final de barniz, que será de aquí dentro de 15 minutos. Vale. Ahora me ha tirado ahí un mierdón la pistola, que no veas. Pero ya la disimularemos. Me ha tirado un hilito. Y la capa de arriba. Entramos en el cartucho. ¿Veis cómo queda? Y ahora que le hemos dado ya una pasada a las letras, le vamos a dar un plus, como digo yo, ¿vale? A estas y a estas, que son las que hemos colocado. Dejamos así y de aquí a 15 minutos, 10-15 minutos, volvemos a darle. Ya han pasado 15 minutos y yo la tapa aquí en esta zona, mirad qué feo queda, ¿veis? Lo he rellenado con unas gotas, igual que hice con la tapa de la PlayStation de Resident Evil, aquí y aquí, tiene gotas, para rellenar, digamos, el surco que hay, ¿vale? La zanja que hay, la he rellenado un poquito con el barniz, tiraremos encima, se hundirá un poquito y al día siguiente lijaremos. Lo mismo, algo se disimula, pero va a ser mínimo. Nos tendremos que fijar muy bien, ¿vale? Bueno, yo voy apartando y voy a empezar por el mando, ¿vale? Empezar, no, ya terminar. Capa final de barniz y ya día siguiente
Mañana se pule lo que haga falta y se monta. Vale. Que quede completamente liso. Un espejo. Y a la tapa. Que lo mismo le metemos ahora un poquito y luego otro poco. ¿Vale? Es normal que nos quede las letras, veis que, hostia, qué rugosidad tiene un poquito. Tranquilos que siempre pasa. Vamos a pintarla de arriba. Hoy estoy trabajando con un compresor más antiguo que tenía mi abuelo. Y hace menos ruido, pero tiene menos potencia, ¿vale? Y ya se está, esto digamos está quedando niquelado. Le voy a meter un poquito más aquí. Y ya está. Y ahora, tapa trasera. Hay trasera de abajo. Bueno, me habéis entendido, lo sé. Una buena capa en la zona plana, ¿vale? Y comprobamos con la luz que esté todo en orden, completamente bien estirado, que no nos hayamos dejado nada en esquinas, etcétera. Y ahora le voy a volver a dar a la tapa. ¿Vale? Siguiente día se lijará lo que haga falta, ¿vale? Seguiremos teniendo en cuenta, cuidado con las letras, pasada fina a las letras y volvemos a barnizar encima solo la tapa. La consola ya la habremos terminado. Y como me ha quedado algo de barniz, voy a gastarlo dándole una pasada muy rápida, con mucho aire. Abro el abanico de la pistola a la tapa principal, digamos, ¿vale? Abrimos abanico y vamos a gastar el barniz. Mira, si no me ha dado para nada. Así me gusta a mí, terminar, mezcla justa. Que en la próxima consola que haga, que supongo que será o una que barnice, sí, una que barnice, explicaré lo que preparo yo de mezcla, la cantidad que preparo para una consola, para que no desperdiciéis nada de material. Bueno, ya el siguiente día me veréis montarla. Bueno, ya la hemos pulido y ya vamos a pasar a montarla, ¿vale? Lo que antes quería comentar, ¿vale? Una cosita que me ha pasado, un fallo o bueno. En el vídeo anterior digo que tengamos cuidado con las letras, ¿vale? Explico. Entonces yo, lijándolas para pulir la tapa, lo que me ha pasado es me he empezado a llevar las de Sega original, blancas. Me las he llevado y iba a hacer lo mismo que he hecho aquí de rellenar, pero ¿qué pasa? Cuando es una zona muy grande, cuando es un puntito no pasa nada, ¿vale? Se puede dar con un palillo de dientes y ya está. Pero cuando es una zona muy grande, si no damos el tono exacto o casi igual que no lo daba, pues no me gustaba cómo quedaba. Y bueno, tenía estas letras de... Entonces lo que opté es por quitarlas enteras. Y tenía estas de Sega de color azul y como la consola va en azul, digo, bueno, creo que puede quedar bien, ¿vale? Entonces las pegué y barnicé para protegerlas. Y ahora volveré a lijar muy fino, pero esta vez con mucho más cuidado, que es lo que os digo, que tengáis mucho cuidado, ¿vale? Y le tiraré una capa muy fina de perlado. Y ya para pulirla y que quede una tapa perfecta. Yo cada vez que pinto la tapa, le cambio la tesa de atrás. No es por nada, es por manías, ¿vale? Pero porque muchas veces se te puede llegar lo mismo enganchada. Aquí atrás se puede enganchar con el barniz de una o dos capas que le demos. Y al pegar el tirón de la tesa, que siempre que retiremos la tesa o la cinta de carrocero de cualquier superficie que hayamos pintado, aunque esté bien hecho, etcétera, hacerlo con cuidado. Poco a poco, porque de un tirón podemos correr el riesgo de llevarnos algo de lo que se haya pegado, ¿vale? Bueno,
Ya dicho eso, ya el siguiente día se monta y quedará por lo menos curiosa, ¿vale? Bueno, pues vamos ya a proceder a montar la Master System, ¿vale? La tapa ya la he terminado, ¿vale? La acabo de pulir un poquito, ya un par de cositas que le quedaban y bueno, este es el resultado. Pondré ahora un vídeo para que o unas fotos para que se vea bien. Y vamos a ir colocando. Vamos a empezar por la tapa, el circuito, ¿vale? Hay que primero llevarla al sitio, digamos, de los puertos de los mandos y ya luego veréis que encaja a la perfección. Y yo lo primero que aprieto son los tornillos del cartucho, el alojamiento del cartucho, que ya los tengo colocados, que son de color negro. Todos los demás son de color dorado, ¿vale? Y ya es ir poniendo uno a uno y voy a ir rápido, lo más rápido que pueda, ¿vale? Para que salga un tutorial de los cortos, de los que no tengo en el canal. Pero es que hay veces que, es lo que os he dicho, digo, no se puede omitir, depende de qué información, porque es muy importante. Importante para los procesos, para que quede un acabado, bueno, sobre todo en este caso ha sido la tapa, que es lo que más va a complicar, que al final, más o menos, no voy a decir que la he salvado, pero bueno, la compré en un estado que no estaba muy bien, ¿vale? Rota, y lo que hice, ya lo dije, digo, me comí de los lados, ¿vale? Y lo he intentado redondear un poquito. Siempre hay que dejar un poco, porque esta tapa, clac, es la que hace de tope, ¿vale? Para el cartucho, ¿vale? Que no podemos quitarle todo el material que queremos, dejarla lisa. A ver, sí la puedes dejar lisa, pero se va a ir, se os va a meter dentro y tendréis que abrir la consola para sacarla o hacer juego con ella, ¿vale? Vamos colocando. Son pocos tornillos los que lleva esta consola. 2, 3, 4, 5 tornillos, no llevará más. Y en breve voy a preparar un tutorial de una que voy a hacer en blanco perlado y va a ser similar. Le voy a hacer las letras también, como le he hecho a esta, se las colocaré en negro, que será con motivos de Golden Axe o Golden Age. Y ponemos ya los dos últimos que van aquí atrás. Y el mando de Sonic ha quedado bastante curioso. Y luego más adelante tenía pensamiento de hacer otra, un poquito también con el Sonic, pero más clarito, en un azul más clarito. No sé si ya lo haré, no lo haré. Vale, esto ya está colocado por aquí. Y ahora yo le he colocado ya a la tapa, digamos, estos dos botones que van con pestaña, ¿vale? Que al final ha quedado bastante curioso lo de la línea roja que se le ha hecho. Y vamos a colocar la tapa, ¿vale? Me voy a levantar. La tapa de Master System, ¿veis? Mira. Esta es que ya tiene las patillas rotas, ¿vale? Pero hay que llevarla aquí, digamos al sitio. Pero lo voy a hacer sentado, que me va a ser más cómodo. Lo colocamos, digamos, donde va, en su posición, ¿vale? Y una vez la tenemos ya aquí anclada, ¿veis? Lo que yo decía, se aprieta un poquito y la pasamos, ¿vale? Que rueda perfecta. Y como nos hemos comido material, bueno, esta la verdad es que estaba muy bien también, ¿eh? Tenía bastante espacio, pero hay otras que ya lo veréis, que no sé por qué se están más hundidas. No sé bien a qué es debido, ya investigaremos. Importante, cuando la vayamos a colocar, miramos el botón del power, si está aquí o está aquí, para que entre perfecto, ¿vale? Yo la anclo de adelante y de atrás, y ya queda perfecta, ¿vale? Solo voy a apretarle 4 tornillos por abajo, 5 en este caso, 1, 2, 3, 4 y 5, perfecto. Así me gusta, que no me sobre nada. Alguna vez me ha sobrado, ¿eh? Hace tiempo que no, ya, por eso. Y vamos a ir collando. Y ahora ya pondremos el mando, apretaremos el mando, que le perlé los botones también, le tiré, aprovechando ya que hice, porque siempre lo que hago muchas veces no es que lo haga por
porque me guste más, me guste menos, ¿sabes? El perlar los botones. Es que como ya hemos hecho el barniz para la consola, para no desperdiciarlo, para no dejarlo secar o perder, ¿vale? Digo, pues mira, pues ya le tiramos de este y así aprovechamos. Bueno, vamos a ir callando. Bueno, no, así me saldrá más corto, ¿vale? Bueno, os lo enseño, ¿vale? Que ha quedado bonita, luego pondré unas fotos al final y vamos a el mando, ¿vale? Mando es muy sencillo, se coloca los botones perlados, ¿eh? Van en una única posición, que no hay pérdida. Los dos, por ejemplo, estos dos, el A y el B, digamos, son exactamente igual. No hay pérdida ninguna. Vamos a colocarlos y le colocamos su correspondiente almohadilla. Espera, esto lo voy a poner aquí. Vale, ahora, ¿vale? Le colocamos la almohadilla. Le colocamos también, digamos, a la base, al joystick, y vamos a colocar el circuito que va en su posición. Yo siempre, hay veces que tendréis que poner primero el cable, ya lo veréis. Hay en otros que no, ¿vale? Este, por ejemplo, lo vamos a colocar primero el cable, se pone y la tapa la vamos a montar. Y ya es atornillar 6 tornillos de estrella muy pequeños. Necesitaremos, ya lo dije, 2 destornilladores, ¿vale? Para esta consola. Uno fino, que es solo para el mando, y el otro que es para la consola, el grueso. Y ya está. Yo creo que es el modelo de consola más fácil que hay para empezar. Aparte de que los precios ahora están bastante correctos, ¿sabes? De esta consola aún. Sega Mega Drive ya, por ejemplo, estoy notando yo que está subiendo poco a poco. Nintendo 64 también. Super Nintendo se lleva manteniendo un tiempo. Hablo de consola, no de juegos. De juegos Super Nintendo es impensable. El que coleccione Super Nintendo se tiene que estar gastando la pasta, pero bien. Y con esto ya terminamos. Mando completo, con sus letras atrás. Miramos que todo vaya, funcione bien. Y hemos terminado. Espero os haya gustado. Dejarme like si es que sí. Y nada, y si es que no, también decírmelo, por favor, ¿vale? Venga, muchas gracias. Y en breve haremos otra de Golden Axe, pero sin montaje y sin desmontaje.